Mi nombre es Leopoldo Gijena, trabajo en el servicio de diagnóstico por imágenes de la Clínica Universitaria Reina Fabiola de la Universidad Católica de Córdoba y tengo el agrado de presentar el tema de técnicas de imágenes en patología musculoesquelética. Los métodos diagnósticos a presentar en la siguiente charla son los siguientes: radiología convencional, radioscopía, ecografía, tomografía axial computada, resonancia magnética nuclear, medicina nuclear o cámara gamma y densitometría ósea. En la presente diapositiva se exponen dos equipos de radiología, a izquierda uno rodante y a derecha un equipo fijo convencional de sala. Cabe destacar que la radiología fue el primer método de imágenes de nuestra especialidad. Abajo a derecha se visualiza el primer estudio radiológico realizado por el Dr. Röntgen, quien fue el que descubrió los rayos X. Una radiografía de mano que le realizó a su esposa. Las indicaciones de este método son las siguientes: los traumatismos, la patología inflamatoria, patología infecciosa, tumores, lesiones metastásicas, estudios de malformaciones óseas y estudios de edad ósea. La técnica radiológica depende de la región y patología que vamos a estudiar, pero siempre tener en cuenta realizar el par radiológico, o sea, la radiografía de frente y de perfil. En la presente diapositiva podemos ver una radiografía de tobillo de frente y de perfil, donde visualizamos correctamente los huesos que componen la articulación del tobillo, como así también tejidos de partes blandas. En esta otra diapositiva podemos ver una proyección de frente y perfil de la columna cervical. Se puede ver de forma muy clara los cuerpos vertebrales, láminas y apófisis espinosas, como así también tejidos de partes blandas. En la presente diapositiva vemos una exposición de frente de la rodilla izquierda, en donde aparentemente no se visualizan signos de lesiones evidenciables por este método. Aunque si le agregamos la proyección de perfil, podemos visualizar perfectamente una fractura con desplazamiento a nivel del tercio medio de la rótula. Por eso, lo importante es el par radiológico en esta metodología. En la presente placa visualizamos 4 radiografías de diferentes regiones anatómicas. Arriba a la izquierda se visualiza una luxación completa de la articulación interfalángico proximal. Arriba a la derecha se visualiza una luxación de la articulación coxofemoral izquierda. Abajo a la izquierda se observa una luxación completa de la articulación del codo. Y a la derecha una luxación completa glenohumeral con fractura del cuello humeral. En la siguiente diapositiva se observa una proyección de frente y de perfil de una luxofractura a nivel de la articulación del tobillo. A derecha observamos una fractura con desplazamientos de fragmentos de cadera derecha. La idea de la siguiente diapositiva, en la cual vemos un frente y perfil de miembro inferior izquierdo, es poder mostrar el control evolutivo postquirúrgico de una fractura a nivel del tercio distal de la tibia y del peroné, en donde visualizamos material de fijación metálica
a estos niveles. Por lo tanto, este método también es muy bueno a la hora de una exploración evolutiva. Como dijimos anteriormente, la radiología convencional es un muy buen método para evaluar la patología inflamatoria. En este caso, a izquierda, vemos la proyección de frente de una articulación metatarso-falángica del primer dedo, donde se observan múltiples erosiones óseas con tumefacción de partes blandas, producto de una artritis gotosa. A derecha, observamos la proyección de frente de una muñeca, donde se observa pérdida de los espacios articulares, especialmente del espacio radiocarpiano y de los espacios interarticulares de huesos del carpo. Así también vemos erosiones óseas importantes, especialmente a nivel cubital. Esto es producto de una artritis reumatoidea. En la siguiente diapositiva vemos una proyección de mano, de frente, en la cual observamos imágenes de colapso articular a nivel carpiano y radiocarpiano y luxación de articulaciones metacarpofalángicas compatibles con artritis reumatoidea. A derecha vemos una proyección de hombro de frente con múltiples calcificaciones en espacio subacromial, específicamente en la bursa, compatible con calcificaciones a nivel de bursa subacromio-subdeltoidea. En la presente diapositiva podemos ver una proyección de frente de senos paranasales en una radiografía convencional a izquierda y un corte tomográfico coronal que pasa por senos frontales a derecha. Como dijimos, este es un excelente método para valorar inicialmente un tumor óseo y en este caso podemos ver una imagen radiodensa de bordes netos en proyección de seno frontal a izquierda, compatible con un osteoma. En esta otra diapositiva valoramos también un tumor benigno que se da frecuentemente en el calcáneo, como vemos en las siguientes proyecciones de perfil del calcáneo. En la superior vemos una imagen radiolúcida de bordes esclerosados y en la inferior una imagen radiolúcida de bordes esclerosados con una imagen en su interior radiodensa de bordes regulares. Dichas imágenes corresponden a lo que se denomina lipoma intraóseo. En la siguiente diapositiva vemos una proyección de frente de la rodilla izquierda, donde se observa en región supracondilia una exostosis ósea. En este caso es una imagen compatible con un osteocondroma, es un tumor benigno óseo, que se caracteriza por una exostosis con componente cortical y medular. A derecha vemos una magnificación de dicha imagen. En la siguiente diapositiva observamos una proyección lateral de columna vertebral, en cuyos cuerpos se ha perdido aquellas trabéculas horizontales y permanecen trabéculas verticales. Estos son claros ejemplos de otra lesión benigna que se denomina angiomas óseos. En este caso observamos una proyección de frente y perfil de rodilla con una importante lesión osteoblástica a nivel de la unión del tercio medio y distal del fémur. Dicha imagen produce ruptura y levantamiento de la cortical e importante tumefacción de partes blandas. Esta es una lesión maligna y es un osteosarcoma. En la siguiente diapositiva
visualizamos a derecha una RX directa de abdomen con material de contraste a nivel de ambas vías urinarias, donde se visualiza lesión osteoblástica a nivel de cuerpo vertebral D12 y L4. A izquierda vemos múltiples imágenes radiolúcidas osteolíticas a nivel de cráneo. Aquí tenemos dos patrones de tumores óseos, patrones de imágenes osteolíticas e imágenes osteoblásticas. En la siguiente diapositiva vemos dos claros ejemplos de ruptura cortical a nivel del tercio proximal de tibia, característico por lesiones malignas, en este caso osteosarcomas. En la siguiente imagen podemos visualizar a izquierda una proyección de frente de mano, donde observamos múltiples imágenes osteolísticas con destrucción del cuarto metacarpo, compatible con lesión maligna. A derecha observamos una RX directa de hombro izquierdo, con una imagen osteolítica a nivel del omóplato, que abarca tejido de partes blandas, también una lesión maligna. El siguiente método de evaluar es la radioscopía, y podemos visualizar un equipo de radioscopía en una sala de radiología convencional que se ubica a izquierda, y a derecha visualizamos un arco en C o un equipo de hemodinamia para la realización de estudios de mayor envergadura. En la siguiente imagen podemos visualizar un estudio que realizamos con la radioscopía, que es la artrografía. Consiste en introducción de material de contraste a nivel de articulaciones. Las más frecuentes son la del hombro, la de la muñeca y la de la cadera, como observamos en esta diapositiva. El sentido de este estudio es poder distender la articulación con el material inyectado y poder estudiar tejidos intraarticulares como lo son el rodete glenoideo a nivel del hombro, el fibrocartílago triangular y los ligamentos interóseos a nivel de la muñeca y el labrum a nivel de la cadera. Otra indicación de la utilización de la radioscopía, o en este caso el equipo de hemodinamia, podemos valorar la vascularización de un tumor óseo que se ubica en el tercio distal del fémur. En estas proyecciones podemos valorar la vascularización anómala a este nivel. Otro método que ha evolucionado últimamente para el estudio de la patología osteoarticular es la ecografía. Aquí en la pantalla podemos ver dos ecógrafos de última generación y en el medio la imagen de un transductor. La ecografía musculoesquelética es un excelente método para valorar tejido de partes blandas, específicamente tendones, ligamentos, bursas y músculos. La técnica ecográfica a nivel del sistema musculoesquelético depende de realizar las imágenes con un equipo de alto nivel tecnológico, un traductor lineal de alta frecuencia, si es posible mayor de 12 a 14 MHz, y un operador que sea idóneo en la especialidad. En la siguiente diapositiva, a izquierda, podemos valorar el trayecto longitudinal del tendón de Aquiles, insertándose en la imagen hiperecogénica que es el reborde calcáneo. A derecha, podemos valorar también una vista más proximal longitudinal del tendón de Aquiles, y a derecha podemos también ver un corte axial del tendón de Aquiles.
En la siguiente diapositiva vemos en la región dorsal de la muñeca los tendones extensores, en la foto que nos muestra a izquierda, y a derecha podemos valorar el tendón flexor del dedo corriendo por la región palmar de las falanges. La tomografía axial computada es otro de los métodos de gran ayuda para el estudio del aparato locomotor. Y las indicaciones son traumatismos, patología inflamatoria, patología infecciosa, tumores, lesiones metastásicas, estudios de malformaciones óseas, estudio de la columna vertebral, en los traumas, en la patología degenerativa, reconstrucciones multiplanares y en volume rendering. En esta diapositiva vemos una foto en la región superior en donde el tomógrafo hace una radiografía de la columna y va a ir planeando los cortes a realizar. Abajo a izquierda vemos un corte que pasa a través del sacro. Al medio vemos un corte que pasa a nivel de la región media de la columna lumbar. Y a derecha vemos una fractura a nivel del muro posterior, especialmente a izquierda, del cuerpo vertebral con invasión al canal raquídeo. Si bien los tomógrafos eran equipos que nos demostraban imágenes en axiales o en cortes axiales, hoy podemos obtener reconstrucciones multiplanares. En este caso, arriba vemos una reconstrucción de la articulación glenohumeral, abajo una reconstrucción de unos cortes axiales expuestos en sentido coronal de un tobillo, y a derecha la reconstrucción sagital de la columna cervical, donde podemos ver la luxación de los cuerpos vertebrales C5, C6. Así también podemos realizar diferentes tipos de reconstrucciones con esta aparatología. Podemos ver en este caso una patología inflamatoria e infecciosa a nivel del maxilar inferior. A derecha vemos el corte axial con toda la región o la lesión lítica en la región anterior del maxilar. Y a izquierda vemos las reconstrucciones en volumen o volume rendering, donde podemos observar el faltante de tejido óseo a este nivel. Como dijimos, también la tomografía es un excelente método para el estudio de tumores óseos. A izquierda vemos un osteocondroma, una exostosis ósea, que produce una reacción o una bursitis periférica. A derecha vemos una lesión maligna, lesión lítica, que abarca el alerón sacro izquierdo. Otro claro ejemplo es el estudio de tumores óseos, en este caso tumor óseo maligno, por la tomografía axial computada. Podemos ver, en este caso en la foto de la izquierda, una destrucción ósea muy importante que abarca tejidos blandos adyacentes. A derecha vemos un filtro de partes blandas con contraste endovenoso, donde podemos ver la masa de partes blandas que se impregna con el contraste inyectado en la región del tumor. Aquí tenemos otro ejemplo de un tumor a nivel mandibular con los dos filtros, el filtro de partes blandas que se demuestran en la foto de la izquierda y el filtro óseo que se demuestra en la foto de la derecha. Estos filtros nos sirven para valorar ambas estructuras, partes blandas y estructura ósea.
En la siguiente imagen observamos a derecha una RX directa de hombro derecho de frente, donde se visualiza una importante masa osteoblástica con reacción perióstica y destrucción del periósteo, que abarca la cabeza del húmero y el tercio proximal del mismo, de aspecto maligno. A izquierda observamos un corte tomográfico que pasa por dicha región y observamos con mejores o con mayor detalles la lesión, como engloba la región de partes blandas, especialmente en sentido anterior. Este es un osteosarcoma y es una lesión maligna ósea. Otra metodología que estudia muy bien el sistema musculoesquelético es la resonancia magnética nuclear. Este método estudia especialmente las articulaciones y la columna vertebral. Las indicaciones son las siguientes: traumatismos, patologías inflamatorias, patologías infecciosas, tumores, lesiones metastásicas y estudios de malformaciones óseas. La técnica de la resonancia magnética primero se basa en los planos. Es un método muy bueno, ya que nos muestra los planos axiales, sagitales y coronales de la anatomía. Utilizamos diferentes secuencias que dependen de cada institución u hospital. Generalmente utilizamos secuencias T1 o densidad protónica, que tiene una muy buena base anatómica, y T2, estir o supresión grasa, para estudio de la patología articular. En la presente diapositiva vemos un ejemplo de un corte sagital de rodilla en dos secuencias diferentes. A izquierda vemos una densidad protónica y a derecha vemos una supresión grasa o estir. En esta diapositiva valoramos las mismas secuencias: a izquierda la densidad protónica y a derecha la supresión grasa, en diferentes planos, en este caso plano coronal. En esta diapositiva podemos valorar cortes sagitales con supresión grasa de rodilla que pasa a nivel de los meniscos. En este caso podemos valorar a izquierda los meniscos sin signo de lesiones, en tanto que a derecha vemos una lesión longitudinal del cuerno posterior del menisco. En el cuadro de abajo nos demuestran los diferentes tipos de clasificaciones de lesiones meniscales. 0, que sería que no hay lesión. 1, un cambio de intensidad de señal dentro del menisco. 2, un cambio de señal de aspecto también degenerativo. Y 3 sería la lesión meniscal, aquella imagen que contacta con alguna superficie articular. Como vemos en la foto de la derecha, esa imagen que afecta el cuerno posterior está en íntimo contacto con la superficie articular inferior. En la siguiente diapositiva podemos ver un plano coronal de rodilla en secuencias de supresión grasa, en donde se visualiza una extensa imagen hiperintensa multitabicada en relación al ligamento colateral interno, y donde también visualizamos un cambio de intensidad de señal a nivel del cuerno posterior del menisco interno. Es una típica imagen de quiste parameniscal, demostrando también una lesión a nivel del cuerno posterior del menisco. Como dijimos, la resonancia magnética es un excelente método para estudiar la columna. En este caso podemos ver dos planos sagitales: a izquierda un sagital T2, a derecha un sagital T1 de la columna cervical. A derecha también vemos dos cortes axiales que pasan a través de cuerpos cervicales. Este es el claro ejemplo
de la magnitud de este tipo de estudios. Podemos valorar no solamente los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, sino también el canal y el cordón medular. En esta diapositiva podemos valorar una patología discal, que es la hernia de disco, y vemos en el plano sagital una imagen hipointensa a nivel del espacio intervertebral C5 y C6 que protruye en sentido posterior, produciendo una muesca en el cordón medular. En la fotografía de la derecha se valora esa imagen hipointensa que protruye en sentido posterior, compatible con una hernia discal paramediana izquierda, donde se observa desplazamiento del saco y compresión del cordón medular a este nivel. En el estudio de la columna también podemos realizar el estudio a nivel de columna dorsal como de columna lumbosacra. En este caso podemos ver un sagital a izquierda de columna lumbosacra, en donde vemos el cono medular terminando a la altura del L1, L2 y la salida de las raíces o cola de caballo a ese nivel. Podemos ver también la hiperintensidad del núcleo pulposo de los discos intervertebrales, como así también la hipointensidad del anillo fibroso o lo que rodea al núcleo pulposo. En la fotografía de la derecha o en la imagen de la derecha valoramos una degeneración del disco intervertebral L4, L5, donde vemos un cambio de intensidad del mismo, con una protrusión en sentido posterior a este nivel. Esto es una protrusión discal L4, L5. En la presente diapositiva vemos un sagital T2 de columna lumbosacra a izquierda, en donde los discos intervertebrales L4, L5, L5, S1 se presentan con cambio de intensidad de señal de aspectos degenerativos, visualizándose a nivel del espacio intervertebral L5, S1 una hernia discal que protruye en sentido posterior y que se observa muy bien en el axial de abajo, donde borra la grasa y desplaza el saco dural a nivel, convirtiéndose en una hernia discal paramediana a derecha. La resonancia magnética también es un método muy bueno para estudiar la articulación del hombro y sus componentes. En este caso podemos ver la cabeza del húmero y por encima de ella el tendón del músculo supraespinoso, que es uno de los componentes del manguito de los rotadores, con una lesión, se ve perfectamente en ambas imágenes, mejor en la derecha, en donde produce una comunicación de la articulación con la bursa subacromiosudetoidea, y esto se llama lesión de espesor completo del tendón del músculo supraespinoso. En la presente diapositiva vemos arriba a la izquierda un plano axial de la muñeca, en donde podemos valorar perfectamente las estructuras óseas. Las imágenes hipointensas son los tendones flexores, superficiales y profundos, y vemos por delante de los tendones superficiales una imagen aplanada que corresponde al nervio mediano, totalmente colapsado por una imagen que se ubica entre la hilera ósea y la hilera de tendones flexores profundos, hiperintensa, compatible con un ganglión. En la fotografía de la derecha demuestra un plano coronal a nivel de la muñeca, del espacio radiocarpiano, donde podemos ver en forma muy nítida los componentes del complejo fibrocartilaginoso radiocarpiano.
cubital. En la presente diapositiva podemos valorar un tobillo en los planos sagital, coronal y axial, en donde se demuestra un importante engrosamiento del tendón de Aquiles, compatible con una patología degenerativa importante en forma bilateral. En la presente imagen podemos ver un plano sagital de tobillo, en el cual vemos el tendón de Aquiles insertándose perfectamente a nivel del calcáneo, y alrededor del tendón una imagen heterogénea, hiperintensa en forma periférica e hipointensa en forma central, compatible con una colección que está afectando la periferia del tendón de Aquiles. Esto es una patología de tipo inflamatoria e infecciosa. En la siguiente diapositiva vemos un plano sagital de tobillo en secuencia T1 a izquierda, un plano sagital también de tobillo secuencia supresión grasa a derecha, y una axial también supresión grasa con supresión grasa abajo. En las tres imágenes podemos visualizar cambios de intensidad de señal, lesión de tipo parcial con cambios degenerativos a nivel del tendón de Aquiles. Una lesión de magnitud mayor podemos visualizar en esta diapositiva. Esto es una lesión total del tercio medio del tendón de Aquiles. La resonancia magnética también es un método que estudia los tumores óseos. En este caso podemos ver un cambio de intensidad de señal muy importante a nivel del tercio distal del fémur, que produce ruptura de la cortical y edema de tejidos blandos, compatible con una lesión tumoral maligna. Otro claro ejemplo de una lesión tumoral maligna afectando el cóndilo femoral. En este caso podemos ver en una imagen de secuencias T1 cómo produce en este plano coronal esa ruptura trabecular con importante edema y alteración de los márgenes óseos a nivel del cóndilo femoral. En la proyección que se visualiza al lado, un sagital secuencia T2, podemos visualizar esa imagen en sentido antero-posterior y valorar la afectación no solamente a nivel óseo, sino de partes blandas que tiene esta lesión. Otra lesión tumoral, esta es de morfología redondeada, que afecta al sacro. A la izquierda vemos un sagital en T1, dicha imagen se comporta hipointensa, y el sagital T2 al lado vemos el comportamiento hiperintenso con áreas inhomogéneas en su interior. Esto es un tumor óseo que se llama cordoma. Es el tumor más frecuente que afecta a esta región. En esta diapositiva podemos evaluar el estudio de un tumor óseo que afecta un cuerpo vertebral lumbar. En la radiología convencional a izquierda vemos una lesión osteoblástica que trasciende los límites del cuerpo vertebral. A la derecha y arriba vemos un corte tomográfico que pasa a través de la lesión y podemos ver la afectación de partes blandas, como así también a nivel del canal raquídeo. Abajo podemos evaluar en una resonancia magnética los cambios de intensidad de señal a nivel del cuerpo vertebral, como así también de partes blandas adyacentes. Un estudio de la resonancia magnética es el estudio de la articulación propiamente dicha, y en algunos casos, para determinadas patologías, es necesario hacer una artroresonancia magnética. ¿En qué consiste la artroresonancia? Bueno, en la sala de radioscopía procedemos a realizar antisepsia y anestésico inyectable local. Vamos a realizar una inyección
de material de contraste a nivel de una articulación a estudiar y nos vamos a guiar por el método radioscópico. Lo que vamos a inyectar es yodo, que nos sirve para visualizar que a nivel radioscópico estemos dentro de la articulación, gadolinio, una pequeña cantidad como un contraste para cuando hagamos el estudio de la resonancia magnética, y solución salina para terminar de distender la cápsula articular. Este es el compuesto que inyectamos en la articulación y la cantidad dependerá de cada articulación. Luego de la inyección de material de contraste, procedemos a hacer inmediatamente el estudio de resonancia en la articulación. Las secuencias de resonancia que utilizaremos en una resonancia son en general el T1 con supresión grasa y también puede ser el T2 con supresión grasa. En la presente diapositiva, arriba a la izquierda, vemos la introducción de la aguja en radioscopía con la distensión de la cápsula por medio del material de contraste. Ahí que vemos es el contraste diodado en radioscopía. Luego el paciente es dirigido hacia el equipo de resonancia magnética y vemos en las otras proyecciones, vemos coronal, axial y sagital, el contraste como esa imagen hiperintensa que distiende la cápsula y así nos permite estudiar regiones anatómicas que antes no podíamos. En este caso, por ejemplo, el labrum y los ligamentos glenumerales. Otro método que ayuda a estudiar la patología ósea es la densitometría ósea. Este es un método que nos mide la densidad ósea y es muy útil en aquellos pacientes con trastornos hormonales con gran pérdida de arquitectura trabecular, ejemplo en pacientes posmenopáusicos. Otro método que nos ayuda a estudiar la patología ósea es la medicina nuclear. Es un método que utiliza un agente radioisotópico para el estudio de lesiones. Generalmente este tipo de estudios son estudios de mucha sensibilidad, pero de poca especificidad. Podemos valorar en la imagen de la derecha múltiples lesiones a nivel costales compatibles con secundarismo. En el siguiente ejemplo, a izquierda, vemos un corte tomográfico y una lesión osteoblástica a nivel de la rodilla. A derecha vemos la imagen de cámara gamma, en donde podemos visualizar una hipercaptación del material inyectado en rodilla que abarca prácticamente toda la articulación. Uno de los métodos en radiología musculoesquelética es el intervencionismo radiológico, por el cual a través de algún método de imagen logramos alguna punción de un tejido tumoral o alguna punción con extracción de un tejido o una colección de tipo infecciosa. A la izquierda podemos ver una punción ecográfica a través de ecografía. Arriba vemos cómo realiza el radiólogo la punción y abajo podemos ver la aguja en el sitio de la lesión. A derecha podemos ver el paciente en el tomógrafo preparado para la punción y abajo a derecha podemos ver la aguja de punción situada a nivel de la sínfisis pubiana izquierda. Este tipo de metodología nos permite la punción del líquido articular, punción con colocación de analgésicos en articulaciones, por ejemplo, de las facetas articulares, punción de lesiones tumorales,
para el estudio anatomopatológico, extracción en forma percutánea de lesiones óseas, ejemplos osteomas osteoides, que son tumores benignos, función de colección o abscesos, vertebroplastia, que son estudios de intervencionismo en el cual colocamos cemento en alguna vértebra por colapso de diversas etiologías, o colocación de agentes reductores de hernias discales o nucleolisis. La técnica depende del procedimiento a realizar. Siempre hay que utilizar una técnica adecuada y especialmente la formación del operador, que definirá qué técnica o con qué método realizar el procedimiento. Esta diapositiva nos demuestra dos claros ejemplos. A izquierda, la punción de un fémur, de una lesión lítica. Podemos ver perfectamente a través de tomografía la aguja insertada a nivel del hueso. A derecha también, utilizando el método de la tomografía, se observa una punción de un cuerpo vertebral por una lesión osteolítica. Finalizando la exposición, quisiera aprovechar la oportunidad de agradecer al Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la Universidad de California de San Diego y a su jefe, el Dr. Donald Resnick, de haber utilizado muchos de sus casos para el armado de esta exposición. Muchas gracias.